Les pido que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10. Y en la mañana comenzamos un tema acerca de el bendito, misericordioso y lleno de toda gracia, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro protector, el buen pastor. Y le decía yo que el cristiano necesita ser consolado, ser lleno de seguridad, ser lleno de esperanza de la palabra de Dios. Y debo reconocer que este púlpito es más confrontativo. Pocas veces hablamos de cosas consoladoras y es algo que tenemos sin duda que equilibrar, y por eso hoy desde la mañana estoy aquí hablando del consuelo que tenemos en Cristo en capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y quiero recordarle que este capítulo es acerca de Cristo enseñando la metáfora de el buen pastor y su rebaño, las ovejas del redil. En este sentido, la metáfora es muy sencilla de entender. Cristo es el pastor que dirige, que preside, que salva, que guarda a las ovejas, y las ovejas son el rebaño, los creyentes, los que han confiado en Jesucristo como Salvador. Y en una frase, si quisiéramos poner todo el capítulo 10 en una sola frase, tendríamos que decir que el Señor Jesucristo como buen pastor protege a su rebaño, protege sus ovejas. Y no hay nada más consolador de saber que Cristo nos protege. Iglesia, tenlo en cuenta, el Dios verdadero guarda nuestras vidas. El Dios verdadero no solamente guarda nuestra integridad física y nos libra de accidentes o peligros físicos o asaltos y cosas como estas en las que a veces estamos tan interesados, sino que Cristo como pastor nos protege de peligros más grandes, peligros espirituales, peligros que vale más que el Señor Jesucristo sea nuestro protector. Él es nuestro protector. Dice solamente como una idea complementaria en Primera de Pedro 1:3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escucha el versículo 5, hablando a creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iglesia, escucha esto. La Biblia dice que los creyentes somos guardados por el poder de Dios. La palabra ahí guardado significa vigilado, protegido, un término militar para referirse a un centinela, a un atalaya, a un vigilante militar. Y dice el texto que Dios vigila de esa manera, resguarda, protege con su poder. Y como no hay nada más poderoso que Dios, y como no hay fuerza más grande que la del Señor, los creyentes tenemos la ventaja de que somos protegidos por el poder más grande que existe en el universo, el poder de Dios. Si eso no te da consuelo a tu alma, si eso no te da fortaleza a tu alma, tienes que checarte bien tus signos vitales, porque el Dios de gloria, el Dios de todo poder, el Dios del universo es tu protector. Jehová es tu guardador, dice el Salmo. Él es tu sombra, tu mano derecha. Él te protege, Él te guarda. Y de esto habla Juan capítulo 10. Jesucristo en Juan 10 se pone para nosotros como el buen pastor que nos protege y nos guarda. Y empezamos a estudiar en la mañana este capítulo de manera un poco profunda, entendiendo que en Juan 10 Jesucristo es nuestro protector de dos cosas. Jesucristo, como buen pastor, nos protege de dos cosas. Nos protege de una persona, y lo vimos en la mañana, que es de Satanás y sus instrumentos demoníacos, diabólicos. Y hay 5 formas distintas que le llama Jesús al enemigo en Juan capítulo 10. Y Él nos guarda, nos protege de la persona que es el enemigo. Pero en segundo lugar, también Jesucristo nos protege de un peligro. Y es lo que quiero ver en los versículos donde nos quedamos en la mañana. Juan 10, recuérdelo, Jesucristo está hablando con judíos incrédulos, eso lo sabemos por capítulo 9, versículo 40, está hablando con fariseos. Y según capítulo 10, 22 al 24, como voy a leer ahora, estamos hablando de que Jesús tenía una discusión con gente incrédula.
aunque este pasaje es altamente consolador, altamente una dosis de seguridad espiritual y un alto contenido de esperanza para el cristiano, fue dicha a incrédulos. Pero es un gran consuelo para nosotros. Solamente antes de entrar al texto, iglesia, quiero hacerte consciente una vez más. Escúchalo, no lo oyes muy seguido, ¿eh? Tú necesitas la seguridad, la certeza, el consuelo y la esperanza que Cristo da. Si tú estás en Cristo, eso ya lo tienes. Tienes que echar mano de eso. Vivimos en un mundo de inseguridad, de inestabilidad, de no saber qué pasará mañana, de incertidumbre, de temores, de angustias. Vivimos en la época de más uso de ansiolíticos en toda la historia. La gente está ansiosa, la gente está, dicen, estresada, y enfermedades que no son otra cosa sino consecuencias de pecado, no son enfermedades reales. Por cierto, estaba leyendo acerca de un libro últimamente, un libro con enfoque en la psicología, y hablaba cómo la psicología está aceptando en estos últimos años que ha dicho muchas mentiras a la gente. Enfermedades como el trastorno de déficit de atención y cosas así, el problema postraumático, son enfermedades que la psicología se ha inventado para, al final de cuentas, medicar a la gente, y que las farmacéuticas saquen mucho dinero de eso. Escucha, no necesitas un psicólogo, no necesitas obtener seguridad con un medicamento. La seguridad la da Jesucristo. La paz está en Cristo, la esperanza está en Cristo, el consuelo está en Cristo, la certeza está en Cristo. Qué bueno que la psicología empiece a reconocer que ha engañado a la gente por 100 años, pero ahí está todavía la gente creyendo que lo que necesita es un psicólogo y que le den medicamento a su niño de 5 años porque está en los terribles 5. No, hermanos, la Biblia enseña que eso, si bien son muchas veces consecuencias de mala crianza por pecado, todo eso encuentra solución en Cristo Jesús. Vivimos en la época de más necesidad, de certeza, de seguridad, de paz, de esperanza, de consuelo. Y escucha esto, otra vez lo digo, no lo vas a escuchar muy seguido. Hermanos, en Cristo está todo esto. En Cristo está todo esto que el hombre necesita. No lo puedes buscar en el mundo, no lo puedes poner en el dinero tu esperanza, la Biblia lo prohíbe, pero en Cristo está todo esto. En Cristo podemos tener la seguridad, incluso de nuestra salvación. Yo a veces me aflijo un poco de que en esta iglesia no predique yo tanto de la seguridad de salvación. En la mañana yo decía, he estado batallando entre este equilibrio, entre predicar del pecado y predicar de la confianza, y son algo que en lo que tengo que encontrar más equilibrio, pero a veces me entristece tener que debo predicar más de la seguridad de salvación, y que puedas tú tener la certeza y la seguridad. Y dirás, ¿no es lo mismo, pastor? No es lo mismo seguridad y certeza, son cosas distintas. Seguridad es que la palabra de Dios dice que no pierdes la salvación. Certeza es que tú creas que ella lo dice. La seguridad de salvación está basada en la palabra. La certeza es que tú te apropias de esa seguridad y vives no solo con la palabra segura, sino certero de que es verdad. Certero de que tu salvación está resguardada por el poder de Dios. Hermanos, esto es importante que la iglesia lo recuerde. La protección del Señor, el resguardo de Cristo, el buen pastor velando por su rebaño, eso es lo que da la verdadera paz en Cristo. Ninguna otra ciencia, ningún otro ansiolítico, ningún otro antidepresivo, ninguna otra situación ajena. En Cristo está todo esto. Y aquí tenemos en Juan 10 cómo Cristo es protector de su rebaño y nos protege de una persona, vimos en la mañana, y ahora veremos cómo nos protege de un peligro. Y voy a comenzar ahí en Juan 10, versículo 22, cómo Cristo nos protege de un peligro. Versículo 22 dice la Biblia, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Bueno, aquí la porción cambia de tiempo, cambia de espacio, sin embargo Juan acomoda esto aquí porque el tema va a ser el mismo.
Recuerdan, capítulo 10 se desarrolló con los fariseos de que acababa de sanar Jesucristo a un hombre ciego de nacimiento, ¿recuerdas? Y se desarrolla todo un diálogo sobre Él es el buen pastor, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Bueno, eso se cerró en el versículo 21 con una doble reacción, ¿te acuerdas? Algunos decían, está endemoniado, y otros decían, no, no está endemoniado. ¿Cómo puede ser que alguien endemoniado haga estos milagros? Había una división de opinión. Bueno, ahora, cambia el tiempo y la escena, pero el tema es el mismo, ¿de acuerdo? Juan acomoda esto aquí porque lo que va a decir Jesús compagina con lo que nos acaba de dar de él como el buen pastor. Dice versículo 22 que se celebraba una fiesta llamada la dedicación. No vas a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Esa es una celebración que solamente aparece aquí en la Biblia y es lo que en hebreo los judíos le llaman el Hanukkah. Y el Hanukkah es la celebración de las luces. Prendían lámparas en sus casas para celebrar la liberación de los sirios por ahí del siglo II antes de Cristo, cuando los judíos fueron sometidos por Siria y hubo una revolución macabea, historia, no lo tienes que recordar, y en la revolución macabea, comandados ahí por algunos hombres macabeos, Israel obtuvo la independencia de Siria. Y al obtener esa independencia de Siria, nombraron ese día como el día de las luces, el Hanukkah, y se celebraba, se tomó como una celebración continua en Israel. No era una celebración que había mandado Dios, pero era una celebración que ellos habían tomado, y Juan nos especifica aquí que era ese día. Era el día de Hanukkah, era el día de las luces, cuando celebraban la liberación de los sirios, y además dice que era invierno. Esto nos tiene que dar a la pauta para lo que sigue. Si era invierno, esto quiere decir que había frío. Palestina en tiempos de invierno es frío. Y aquí nos introduce al siguiente texto porque dice que Jesús, versículo 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Eso quiere decir que Jesús no andaba al aire libre, sino que se había introducido en un pórtico, especialmente el pórtico de Salomón. Esto es una zona del templo resguardándose del frío, porque acaba de decir el versículo anterior que era invierno y el frío golpeaba. Así que Jesucristo se introduce a una zona más templada dentro del edificio del templo. Por cierto, el pórtico de Salomón se va a volver muy famoso en el libro de los Hechos, porque va a ser donde los apóstoles hacían su base prácticamente para predicar el evangelio. En el libro de los Hechos, ¿te acuerdas? Se reunían en el pórtico de Salomón y desde ahí hablaban el evangelio, y desde ahí los fueron a arrestar varias veces. Entonces está hablando de ahí, una zona en el templo, y desde ahí se va otra vez a desenvolver un encuentro entre Jesús y personas. Versículo 24, ¿qué personas? Dice el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Algo que tienes que saber para entender este texto es que en el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan, hermanos, cuando dice o se menciona judíos, no solo pienses personas. Cuando Juan usa el título judíos, se está refiriendo a gente que estaba en oposición a Cristo, ¿de acuerdo? Gente que no le creía, gente que no lo quería. Y de hecho, como vamos a ver en un momento más, lo quisieron apedrear 2 veces. Así que era gente incrédula. Cuando dice ahí los judíos, no te creas multitudes que lo seguían y multitudes que eran discípulos. No, son gente de oposición. Son gente que estaba en contra. Son gente que le hacen una pregunta a Jesús. ¿Ya te fijaste? Versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, y lean esa pregunta entre líneas. Ellos no están diciendo, no están hablando con sinceridad. Lo que ellos están esperando es que Jesús les dijera, yo soy el Mesías, el Cristo. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran una oportunidad de arrestarlo, de aprehenderlo o de apedrearlo. Ellos no están buscando una declaración de Cristo sinceramente. Ellos simplemente están queriendo apedrearlo. Capítulo 5 ya lo habían intentado. Capítulo 8 ya lo habían intentado. Y aquí en capítulo 10 va a ser la tercera vez que judíos intentan llevar entre la espada y la pared a Jesús para acusarlo. ¿Recuerdas que en los evangelios varias veces personas hacían preguntas a Jesús para tentarlo? O para ponerlo en entredicho, o para poder acusarlo. Es lo mismo aquí. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, Jesús les responde,
Y a esta pregunta de judíos incrédulos que buscaban, escucha, buscaban atacar para dañar a Jesús, buscaban una razón para arrestarlo, Jesús les va a responder con un discurso lleno de consuelo para las ovejas. Versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Esto quiere decir que el pasaje anterior de Juan 10, básicamente eran las mismas personas que le habían escuchado decir: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Son los mismos que ahora Jesús les va a hablar y le dice: ya os lo he dicho y no creéis. Vean esto, hermanos, cómo Jesús declara que estos hombres no creen. No creen. Recuerda, el Evangelio de Juan se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero estas personas no están creyendo. Y Jesús les dice más: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Básicamente lo que Jesús está diciendo es: ustedes han visto las obras que hago. Mis obras han dado testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Si no me creen a mi palabra, crean a las obras. ¿Y qué obras hacía Jesús? Milagros, señales. Por lo tanto, Jesús les está diciendo: no me crean a mi palabra, crean a mis obras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, cada milagro que hacía Jesús gritaba que Él era Dios. Cada milagro que hacía Cristo declaraba la naturaleza divina del Rey Mesías. Por eso Juan usa milagros, o les llama señales, para que la gente creyera en que venía de Dios, en que ese hombre nazareno venía y era el Rey verdadero. Pero les dice Jesús: no me creen a mí, no me creen a mis obras. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mira qué fuerte es Cristo al decir, versículo 26, otra vez: pero vosotros no creéis. Ya lo dijo en el 25, no creéis. 26 otra vez: vosotros no creéis. Escucha lo que sigue: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Cristo dice: ustedes no son de mi redil. Qué fuerte, qué fuerte. Jesús está diciendo: ustedes y yo no tenemos una relación, yo no los conozco, no son mis ovejas, no son de mi prado, yo no soy su pastor. Jesús está siendo fuerte con esto. Tú no eres mi oveja. Es algo que los judíos tenían en su mente. Ezequiel 34. En Ezequiel 34, recordarás, es un pasaje donde Dios condena a los pastores de Israel, a los líderes religiosos, y les dice que no hicieron nada por sus ovejas. Al contrario, absorbieron de ellas todo lo que podían y las dañaron y las descuidaron. Por eso dice Dios: yo mismo iré por mis ovejas. Y es lo que tienes en el Nuevo Testamento. Cristo viene por sus ovejas, pero a ellos les dice: ustedes no son de mis ovejas. De inmediato surge: ¿cuál es la condición para ser oveja del Señor? Está ahí. La condición para ser oveja del Señor es creer. Le dice Jesús a estos hombres: ustedes no creen. No creen. Y por lo tanto, como no creen, entonces no son de mis ovejas, como os lo he dicho. Y aquí viene, hermanos, el discurso de Cristo sobre las ovejas del Señor, donde Él dice cómo nos protege del peligro. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, recuerda, todo esto lo dice en contraste. Ustedes no son de mis ovejas, ustedes no oyen mi voz, ustedes no creen en mí. Lo está diciendo Jesucristo para que ellos se contrasten. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, Jesucristo vuelve al punto de la sección anterior. Mis ovejas me conocen, yo las conozco, yo les hablo, ellas me siguen, conocen mi voz, responden a mi voz. Aquí tienes a un creyente. Un creyente oye la voz de Cristo y sigue la voz de Cristo. Un creyente conoce a Cristo, porque esa es la salvación, y sigue a Cristo. Este es un verdadero cristiano, no el que viene a la iglesia. El verdadero cristiano es el que oye a Cristo, conoce a Cristo y sigue a Cristo hasta el final, porque es fiel. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Te expliqué esta palabra en la mañana. Conocer es conocer perfectamente y a profundidad. Dice: ellas me siguen. Versículo 28.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora recuerda, Cristo está hablando dentro de la metáfora de la oveja y su pastor, del rebaño y su pastor. Estas palabras tienes que entenderlas a la luz de la metáfora. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Arrebatar es la misma palabra que usó en la porción anterior de los primeros versículos del capítulo 10, cuando dice que entraba un ladrón, salteador o un extraño para arrebatar a las ovejas, o el lobo para arrebatar a las ovejas. Así que Cristo sigue hablando en términos metafóricos del cristiano como oveja. Pero dice que es imposible que seamos arrebatados de su mano. Escucha, el peligro que corren las ovejas es ser arrebatadas. Pero Cristo, el buen pastor, nos libra de ese peligro. Imposible que seas arrebatado. Imposible que de la mano de Cristo seas hurtada, matada o destruida. Imposible. Cristo les dice, yo les doy vida eterna. Esto habla de la salvación y luego lo dice en término negativo, no perecerán jamás. Esto habla de la perdición eterna, de la condenación. No pueden perecer, yo les doy vida eterna. Son dos frases de la misma moneda. Les doy vida eterna, no perecerán jamás. Les doy vida eterna, no perecerán jamás. Es una misma verdad dicha desde dos extremos. Cristo da vida eterna por un lado, y no perecerán jamás las que son sus ovejas. Pero versículo 28 al final dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. El buen pastor nos libra del peligro de ser arrebatadas. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Dice este texto, en mi mano. Escucha, hermano, no hay mano más poderosa que la del Señor. Ese es el lugar de las ovejas. Las ovejas estamos resguardadas por su mano. En otras palabras, Cristo está comprometido con guardar sus ovejas. Cristo está comprometido con proteger a sus ovejas. Cristo ha tomado el compromiso con el Padre de guardar a sus ovejas, de dar vida eterna, de que no perezcan, de protegerlas de los enemigos, del diablo y sus secuaces. Cristo protege del peligro de ser arrebatadas y nadie las puede arrebatar de su mano. Pero como si no fuera suficiente el compromiso del Hijo, Cristo interpone el compromiso del Padre. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Recuerda, aquí estamos hablando de sentido figurado, las ovejas en la mano de Cristo. Y luego siguiente versículo, Cristo dice en la mano del Padre. En la mano del Hijo y en la mano del Padre. No hay manos más poderosas que estas. Esta es la seguridad del cristiano. Ahí vives. Ahí vives. Vives entre la mano del Padre y del Hijo. Aunque muchas veces tú piensas que estás solo, que estás en problemas, realmente estás en la mano del Padre y del Hijo. Allí se conduce y vive un creyente. Esta es tu seguridad. Esta es la realidad. Ahora tú dirás, entonces ¿por qué no me va tan bien como yo quisiera si estoy en la mano de Dios? Porque Dios no te quiere dar prosperidad económica. Él te quiere llenar de gozo, de paz y de disfrute de las bendiciones espirituales que ya tienes en Cristo Jesús. Estar en la mano del Padre y del Hijo es una seguridad porque ambos se han comprometido en guardar la vida de los creyentes. En la mañana te decía, Dios no encarga la protección de sus hijos a nadie más. Él nos guarda por sí mismos. El Hijo y el Padre están con un compromiso hecho para guardar a todas sus ovejas. Es por eso, hermanos, que cuando tú vas al Salmo 23, encuentras la seguridad y el consuelo y la esperanza en Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo, como buen pastor, jamás va a permitir que nos arrebate el diablo. Jamás nos va a dejar que nos arrebate para perdición, la condenación eterna, ni un demonio, ni una situación que se salga de control, porque el Padre y el Hijo nos guardan con su mano. Es un compromiso divino. Y el siguiente versículo, hermanos, el versículo 30, siempre ha sido un versículo que usamos para defender la Trinidad,
que Dios es un solo Dios que existe en tres personas. ¿Recuerdas el versículo 30? Cristo dice, yo y el Padre, uno somos. Y usamos esto para hablar de la Trinidad, y está bien. Sin embargo, en el contexto verdadero de cuando Jesús dice estas palabras, Él no está hablando de la Trinidad. Él realmente no está exponiendo ahí la Trinidad. Él lo que está diciendo es, el Padre y el Hijo tenemos un mismo propósito. O sea, estamos unidos en guardar a las ovejas. Por supuesto que de manera implícita, si Cristo y el Padre se unen para un mismo propósito, entonces ambas personas son idénticas en divinidad. Porque Dios no se puede unir a otro que no sea Dios para buscar el mismo propósito. Así que aunque Cristo no está hablando de la Trinidad, sino del compromiso de dos para guardar a las ovejas, de manera implícita, Cristo está diciendo, yo y el Padre somos la misma naturaleza. Nos hemos puesto de acuerdo para guardar lo mismo. Nos hemos puesto de acuerdo para comprometidamente proteger a las ovejas. Hermano, por favor, tú que te sientes en este mundo como que el más miserable de todos, como dice el apóstol Pablo, y la basura del mundo, escucha, Cristo te guarda, Cristo te protege, el poder de Dios te rodea, el Señor es tu buen pastor. Ahora tú dirás, pastor, entonces ¿por qué no está mi vida como yo quisiera? Una vez más, porque tú no has entendido en la esfera en la que Cristo es tu buen pastor. Cristo no es tu buen pastor para darte una vida próspera económicamente, eso no es la intención de Cristo. Cristo es tu buen pastor para pastorear tu alma, Cristo es el buen pastor para pastorear tu espíritu, Cristo es el buen pastor para pastorear tu comunión, tu relación con el Señor, con nuestro Padre. Él es pastor espiritual, Él es pastor del alma, y eso es más importante que tener cualquier beneficio material. Cristo y el Padre se han unido para guardar a los creyentes. Yo y el Padre uno somos. Ahora, la gente no pudo soportar más eso. Porque si te fijas, Cristo estaba diciendo, yo y el Padre tenemos la misma naturaleza. La gente no soporta eso y ve el versículo 31. ¿Qué hace la gente? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Como te dije, esta es la tercera vez que la gente lo quiere hacer. La primera vez fue en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y solamente si quieres regresar un momento a Juan 5, versículo 18, quiero que entiendas por qué lo querían apedrear. No solo porque no les gustaba lo que decían, de hecho lo odiaban, pero en Juan 5, 18 nos dice por qué lo querían matar. Juan 5:18 dice, por esto los judíos, otra vez, gente incrédula, aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso era lo mínimo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Voy a tratar de explicar esto, hermanos. Los judíos en Juan 10 llegan con Cristo y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Ahora, ¿Cristo dice en las siguientes palabras, yo soy el Cristo? No. Él dice en sus palabras, yo soy hijo de Dios. Eso sí lo dijo. Porque cuando dice yo y el Padre uno somos, Él está diciendo, yo soy hijo de Dios o igual a Dios. Entonces Cristo no contestó a su morbosidad de que dijera que era el Cristo, pero Cristo respondió, yo sí soy hijo de Dios. Ahora entiende la mente torcida de los judíos, esto va a ayudarnos. Para los judíos, el Mesías no era el hijo de Dios y el hijo de Dios no podía ser el Mesías. Había una confusión oscura, terrible en la mente de la gente. Ahora, nosotros leemos el Nuevo Testamento y entendemos que el Mesías es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es el Mesías. Pero ellos no entendían eso. Ellos no habían comprendido la Escritura porque eran ciegos espirituales y porque no querían entenderlo. Entonces decían, ¿eres el Mesías? ¿Eres el que nos va a liberar? Y Cristo les dice, soy el Hijo de Dios. Otras palabras, ellos dicen, eres el Mesías que nos va a dar libertad política, y Cristo les dice, yo soy el Hijo de Dios que te va a dar libertad espiritual. Pero a ellos no les interesaba eso. Ellos no habían entendido que el Mesías y el Hijo de Dios eran una sola persona. Y que era Él, que era Jesucristo.
Por tanto, como se hacía igual a Dios, le decían, eres un blasfemo. Capítulo 5, por eso lo querían matar. Si regresas a capítulo 10 otra vez, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Escucha esto, los judíos, había varias razones por las que podían apedrear a gente. Había varios delitos, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento que eran acreedores a lapidación? Lapidación es muerte por piedras. Había varias cosas en el Antiguo Testamento, pero aquí estamos en el primer siglo y Roma ocupa Palestina. Los judíos son básicamente vasallos de Roma y los romanos habían impuesto que nadie podía matar a menos que los romanos lo aprobaran. Entonces lo que están haciendo aquí, quiero que entiendas, ellos quieren apedrear a Jesús. Socialmente, políticamente no podían, no tenían ese derecho. Solo Roma se reservaba el derecho a matar gente. Los judíos no podían matar gente. Lo tenían prohibido por Roma. Incluso podrían tener problemas si mataban a un hombre, porque solo Roma tenía poder de la pena capital. Por eso, cuando van en serio, ¿qué hacen? Lo entregan a Pilato. Porque Pilato era el único que sí podía autorizar la muerte de Jesucristo, no ellos. Entonces dirás, pastor, entonces ¿por qué agarran piedras y lo quieren apedrear si saben que no deben hacerlo? Porque como judíos vasallos de Roma no tenían esa autoridad. Escucha, aquí está la razón única, porque su corazón se llenó de tanto odio, de tanta rabia, de tanto coraje, que en ese momento, si hubieran podido, lo apedrearan. Su coraje se había elevado hasta el límite, su enojo se había exacerbado. Su rencor hacia un hombre que estaba llamándose hijo de Dios se había vuelto en un celo malvado que solo quería matar. Por eso dice que tomaron piedras para apedrearle. Versículo 32, hermanos. Miren qué palabras de Cristo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ahora, Cristo no está siendo aquí simplón, no está siendo exagerado, tampoco se está burlando. Cristo está hablando realmente. Muchas buenas obras, muchos milagros he hecho entre ustedes. ¿Por qué me van a apedrear? ¿Porque les di de alimento a 5,000 personas? ¿Por qué me van a apedrear? ¿Porque multipliqué la comida? ¿Por qué me van a apedrear? ¿Porque he sanado a un ciego? ¿Por qué me van a apedrear? ¿Por cuál buena obra me van a apedrear? Cristo simplemente está diciendo, soy inocente y ustedes buscan matarme. Cristo les guiaba las obras, hermanos. Te fijas que Cristo no les guiaba tanto a sus palabras, sino a las obras, porque las obras eran el testimonio más grande que estos judíos veían para defender que Él era Dios. Y aquí está la gente en su coraje. Entonces tú cuando leas el 33, acuérdate que estás leyendo gente que está al rojo vivo, llena de odio, de rencor, de coraje contra Jesucristo. Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Te fijas? Ellos no dicen, estás diciendo que eres el Cristo, el Mesías, no. Ellos están diciendo, te estás haciendo Dios. No entendían la unión de estas dos personalidades en Cristo. Tú estás blasfemando, es la acusación del versículo 33. Blasfemia era que ellos estaban acusando a Cristo de decirse Dios cuando era hombre. Ahora, miren hermanos, todos los enemigos de Jesús entendieron el mensaje, yo soy Dios. Era lo que Jesús decía. Y la gente lo entendió, lo entendían. No era algo oscuro. ¿Qué querrá decir Jesús? Era algo claro. Cristo, Él está diciendo que es Dios. Se hace hijo de Dios. Le llama sus obras le llama obras del Padre a sus propias obras. Es más, le llama mi Padre. Hermanos, en tiempos de Cristo nadie le llamaba a Dios mi Padre en el sentido en que Cristo lo hace. Por eso lo acusan de blasfemia y lo querían apedrear porque le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. Ellos no creían en la divinidad de Jesucristo, a pesar de los milagros. Versículo 34, Jesús le respondió, y aquí Cristo va a hacer un argumento.
Versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Esto es una cita del Salmo 82:6. Ahora, hermanos, no quiero ir al Salmo 82, pero el Salmo 82 es un salmo donde Dios reprende a los jueces del tiempo de los salmos, líderes espirituales que habían hecho mal su labor, jueces del tiempo de allá de los salmos, que eran líderes malos, habían sido líderes espirituales malos. Y en ese Salmo 82, la Biblia le llama a esos líderes Dios. Dios. Tú dirás, pastor, ¿y por qué le llama Dios a esos hombres? Bueno, porque ellos estaban en posición de jueces como Dios. Y esos hombres, el Salmo 82 les dice, ustedes son Dios, en el sentido de que juzgaban. Y luego dice, pero como hombres moriréis. Eso es el Salmo 82, estoy citando. Como hombres moriréis. Es como una forma que dijéramos hoy, hermanos, suponiendo, ay, los presidentes se creen Dios, pero morirán como hombres. Es la idea del Salmo 82. Te crees Dios, pero pues, tienes mucho poder y mucha autoridad, pero morirás como hombre. Es la idea del Salmo 82. Entonces, aquí Jesucristo se lo saca porque Él quiere argumentar que si en el Antiguo Testamento Dios le llamó Dios a hombres jueces, ¿cuánto más no Él se va a atribuir ese nombre cuando Él sí es Dios? Es su argumento. Si lo entendiste, bien. Ahora, siguiente texto. Por eso dice, versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo el mismo Cristo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si en el Antiguo Testamento Dios le llamó Dios a hombres jueces, yo que sí lo soy, ¿me quieres apedrear? Yo que sí soy Dios, yo que sí soy el Hijo de Dios, yo que sí he sido santificado por el Padre, enviado al mundo, ¿me dices que blasfemo porque yo digo que soy Hijo de Dios? Versículo 35, hay una frase tremenda al final, dice la Escritura no puede ser quebrantada. Este es un testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios, la Biblia se cumple, siempre se cumple, y esta es una frase donde Cristo dice, si allá lo que se dijo en el Salmo 82 se cumple, entonces yo puedo también decir con más derecho, soy hijo de Dios. Una vez más los remite a las obras, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, otra vez milagros, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren, hermanos, una vez más, Cristo remitía a la gente a las obras. ¿Qué obras? Los milagros de Jesús. Pastor, entonces, ¿hoy por qué no hacemos milagros? Bueno, la sencilla razón es porque no soy Jesucristo y tú tampoco. Cristo hacía milagros porque era hijo de Dios, es el hijo de Dios, e hizo milagros para poder cumplir la profecía que el Antiguo Testamento decía, que el Hijo de Dios, el Mesías, haría esto. Así que hoy no necesitamos hacer milagros porque yo no soy Jesucristo y porque ya no se necesita confirmar el mensaje por medio de milagros. Hoy el mensaje se confirma a sí mismo en la palabra de Dios. Cristo les dice, miren los milagros, miren mis obras, ellas hablan por mí, ellas dicen lo que soy, ellas dicen sobre mí mi verdadera procedencia. Ellos veían las obras y no creyeron. Hermanos, una vez más, recuérdalo, milagros no llevan a la fe. Milagros no llevan precisamente a la fe. Puede haber personas, oh, el Señor me sanó de esto, voy a entregarle a Él mi vida, voy a vivir para Él. No te creo precisamente. No porque Dios haya hecho una grande obra en ti, es seguro que tú vas a responder con verdadera fe. No, porque la fe no viene de milagros. Tú sabes de dónde viene la fe, ¿verdad? ¿De dónde viene? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Milagros no producen fe, cantos no producen fe. Palabra de Dios produce fe en nosotros, hermanos. Y es por eso que los milagros de Jesús no le creyeron, mucho menos oían sus palabras. Versículo 39, así termina, hermanos, mire por favor, versículo 39, procuraron otra vez prenderle. ¿Te fijas? Ellos están llenos de rencor. Versículo 31 dice que lo iban a apedrear. Versículo 39, otra vez procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí tienes a una multitud empedernida, enrojecida, tronando los dientes,
contra Cristo. Muchos quizá tienen esa actitud cuando se está predicando la palabra de Cristo también, endurecidos, con una mente opuesta a lo que está hablando Jesucristo, y Jesús simplemente sale de en medio de ellos, se escapó de sus manos. El texto no dice cómo fue, no dice que Jesús se haya escondido, o que los discípulos hayan dicho, miren, un avión, y todos hubieran corrido y se escapaban. No hubo una manera así, el texto no dice, lo que dice simplemente es, salió, se fue, como las otras veces lo había hecho, escapó de sus manos. Y miren, versículo 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Hermanos, se acaba aquí, se acaba. Jesús, después de esto, comienza su última ruta para ir a la cruz. Se acabó. No creyeron. Corazón duro. No fueron de sus ovejas. No hay protección para ellos. No hay protección para los incrédulos. Y termina Jesús del otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Qué interesante, ¿no? Que el primer lugar donde Juan predicó es el último lugar al que Jesús fue antes de su viaje a la cruz. Jesús terminó donde Juan comenzó. Mismo lugar. Y mira qué pasó. Aquí tienes otra cosa. Versículo 41. Y muchos venían a él y decían, Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, ningún milagro, entiéndase. Pero todo lo que Juan dijo de Cristo, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. El texto parece indicar que estas personas que creen al ver a Jesús, dice el versículo 41, muchos venían a él, o sea, tenían que ir de las ciudades al otro lado del Jordán a ver a Jesús. ¿Te acuerdas por qué te enseñé que Juan predicaba fuera de la ciudad? ¿Por qué predicaba al otro lado del Jordán? ¿Por qué era tan incómodo ir con Juan? ¿Te acuerdas? Te expliqué porque él quería tener solo a gente sincera, escuchándolo. En las ciudades había mucha gente hipócrita y muchos seguidores de religiosos, pero si a alguien le importaba la fe, iba a caminar lo que tuviera que caminar con tal de escuchar el mensaje verdadero. Y Jesús hace lo mismo, se aparta, y el que quiera venir a él es porque realmente quiere escucharlo. Y van y recuerdan el testimonio de Juan y confirman en la persona de Cristo ese testimonio. Y finalmente, versículo 42, muchos creyeron en él allí. Parece indicar el texto que esos que creyeron allí fueron creyentes verdaderos, que salieron de las ciudades, buscaron a Jesús, buscaron verdaderamente la salvación en él, muy distinto a los que se quedaron en Jerusalén, en el pórtico de Salomón, duros, creyendo que que Jesús tenía demonio, dudando de él, queriéndolo apedrear, queriéndolo matar, queriéndolo llevar a la muerte. Muchos creyeron en él allí. Cristo, hermanos, nos protege de los peligros. ¿Qué peligro? Una vez más te lo recuerdo. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo nos protege del peligro, de la perdición, de la condenación. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Qué gran consuelo es esto. Qué gran bendición es tener a un Cristo que sufrió todo esto y más, pero que en las palabras que dijo prometió proteger a los suyos. Prometió proteger a sus ovejas. Sus ovejas estamos en su mano. Hermanos, otra vez te lo digo, podrán caer personas, podrán apartarse personas, podrán levantarse lobos, podrán salir apóstatas, podrá el mundo irse de cabeza, de bruces, lo que sea, pero las ovejas de Cristo siempre están en la mano de Él y del Padre. Él nos guarda. Haya seguridad en esto. Encuentra en esto consuelo y fortaleza para vivir en Él. Esto, hermanos, no es Cristo echándonos porras. Los cristianos no necesitan eso. Es Cristo diciendo verdades. Somos sus ovejas protegidas. No hay enemigo que nos pueda atacar y no hay peligro que nos pueda vencer. Porque Cristo, el buen pastor,
ya venció en la cruz. ¿Recuerdas? Te lo dije en la mañana. La protección de Cristo es en base no a algo que Él va a hacer, es en base a algo que Él ya hizo. Cristo al morir en la cruz aseguró la protección de los suyos. Cristo en la cruz aseguró el cuidado y el poder de Dios para guardar a los suyos. Tú puedes sentirte en la mano de Cristo si eres su oveja y poder disfrutar de su protección gracias a la cruz. Yo creo, hermanos, que tú necesitas esto, esta seguridad, esta certeza que hay en Cristo. Muchas personas nos olvidamos de este tipo de protección del Señor y vienen angustias, vienen preocupaciones, vienen ansiedades. Quise hoy recordarte cómo Cristo, el buen pastor, es capaz de darnos seguridad, consuelo y esperanza. Cosas que son importantes, hermanos. Cosas que aunque no sea la palabra regañándote, exhortándote, son palabras de la Biblia consolándote. Y también son necesarias. Que tú sepas que hay un Cristo que te guarda. Poderoso Cristo que te protege del enemigo y te protege de la perdición, y que nada nos puede separar de la mano del Padre y del Hijo. En eso, el Padre y el Hijo están unidos para guardar nuestra salvación. Que Dios te consuele con esto y nos ayude a confiar en ese Salvador. Vamos a orar, por favor. Padre, bendice nuestras vidas con esta palabra. Gracias que podemos disfrutar de la verdad de tener un buen pastor, el Señor Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará, nada, Señor. Él nos ha salvado, nos ha guiado a pastos verdes, nos da una vida plena, Señor. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Él es el que nos da entrada al redil y Él es el que nos protege en el redil. Señor, gracias que Tú estás con nosotros, nos has guiado según tu consejo y al fin nos recibirás en gloria. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Nuestro corazón y nuestra carne desfallecen. Mas tú, Señor, el Dios de nuestro corazón, eres nuestra porción ahora y para siempre. Gracias porque hoy, Señor, tu palabra nos hizo ver a Cristo como el gran protector de las ovejas. Y Señor, aquí estamos. Un rebaño tuyo, recordando aquellas palabras de Jesús en otra porción en Lucas: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Señor, aquí estamos, un pequeño grupo ahora de iglesia, donde queremos seguir a Cristo y donde necesitamos la fortaleza, el consuelo, la seguridad, la certeza, la esperanza en Él. Ayúdanos a vivir en este mundo convictos de que Él nos protege. Ayúdanos a enfrentar las dificultades convencidos de que Él nos guarda. Ayúdanos a enfrentar las adversidades de la vida y aún las tentaciones, sabiendo que Él está con nosotros como nuestro poderoso gigante, quien nos protege y nos guarda. Señor, no hay oveja que se pierda para Cristo. No hay oveja que se aparte porque Él la guarda. Señor, yo te pido que guardes esta iglesia, los que son de tu rebaño, los protejas del enemigo, del diablo, de Satanás, que hemos visto cómo realmente mata, hurta y destruye, y que nos dé, Señor, en Cristo la firmeza, no para defendernos, porque la oveja no se defiende, la oveja simplemente confía en su pastor. Y Señor, gracias porque Cristo es el pastor de esta iglesia y nosotros queremos depender de Él. Te alabamos, Señor, por tu grandeza y por el Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir en Él, confiando en Él como nuestro protector. Oramos en gratitud por todo este día que ha sido de gozo y te pedimos que seas toda esta semana con nosotros. No te pedimos que nos prosperes económicamente, Señor, y que nos des mucho trabajo y mucha salud y mucho dinero. No, Señor. Te pedimos que nos mantengas dependiendo de tu mano cada día, que nos mantengas en tu presencia cada día para obtener plenitud de gozo, aún en medio de adversidades. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, verdaderamente en relación estrecha. Ayúdanos a estar en comunión contigo para poder estar en comunión los unos con los otros. Te bendecimos, Padre Celestial, te entregamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.